Bienvenidos a otro episodio más de Voto Consciente, un espacio donde la política se entiende, se cuestiona y sobre todo conecta con tu vida. El día de hoy trataremos una temática genérica pero dividida en dos partes. Tenemos dos invitados especiales. Aquí está Nicole de Asociación Colmena Juvenil y David, que tiene un recorrido en el mundo de la política y también representa lo que es la presencia de los jóvenes en este ambiente. Vamos a darles una pequeña introducción para que se presenten y después vamos a darle pie a lo que es la temática. Hola Nicole, ¿cómo estás? Buenas, gracias Josu. Bueno, ya estuve aquí en estos espacios en el lado del entrevistador, pero ahora ya me toca estar del otro lado, así que, yo en general mi transcurso, yo soy mercadóloga, yo estudié marketing y logística, así que ese es mi experticio, pero he aprendido un montón de cosas, todo de acuerdo a ciudadanía, a juventudes, gracias a todo lo que estaba en Colmena Juvenil. Estos 5 meses he aprendido un montón de cosas, así que bueno, esa sería mi pequeña introducción, pero bueno, dale David, tú igual ya has estado aquí de este lado, igual en el podcast, en un episodio anterior. Nada, agradecerte. Yo me desempeño como politólogo, actualmente soy analista y consultor, también hago otro tipo de trabajos en desarrollo, especialmente en gerencia política, en diseño, marketing de campañas, en eso me he ido especializando, y en investigación. Entonces en eso estoy trabajando y creo que soy alguien que sí ejerce su carrera. Yo a veces soy un poco crítico con algunos politólogos o politólogas que no ejercen, pero creo que es muy importante ejercer la carrera a nivel profesional. Gracias, una vez más, bienvenidos. Podríamos decir que son episodios especiales porque queremos darle continuidad a ciertas temáticas para también entrar más que nada en profundidad y en una dinámica en la que compartamos puntos de vista. Esta primera parte hablaremos de juventud y poder, entender cómo se mueve el Estado. Se trata de comprender cómo funcionan las estructuras de poder político en Bolivia y por qué es clave que la juventud conozca y participe en ellas. Y podríamos decir que el enfoque va a ser del no me interesa la política al la política decide sobre mi vida. Y la primera pregunta sería, ¿por qué crees que muchas personas jóvenes sienten que la política está lejos de su vida, desde lo que has visto en todo este proceso de lo que ha sido el voto consciente y el programa de Asociación Colmena Juvenil? Yo creo que en general, hay muchos factores, ¿no? Principalmente que a veces los jóvenes no tenemos la conexión en general de conectar con la política, ¿no? O sea, nos sentimos como agentes que somos externos, como que a veces nos queremos involucrar, pero no llegamos a conflictos, digamos, en nuestras casas en particular, de que llegamos y decimos, no, en la mesa no se habla de política, porque genera muchos conflictos entre nuestros papás, porque ellos tienen otra perspectiva de la vida, nosotros tenemos otra perspectiva de la vida, como que tenemos más intereses. Obviamente depende de cada persona, no puedo decir que una persona va a tener el mismo interés que otra, por más que tengamos la misma edad, pero sí al hacer saber nuestros problemas, nuestros intereses, podemos encontrarnos con temas de que no, tu opinión no es válida porque no has vivido o no has vivido una crisis como yo, digamos, o sea, que nos digan eso, o que no has vivido estas cosas o te falta mucho por vivir, así que nos invalidan mucho nuestras opiniones, ¿no? Y creo que también en temas con los políticos, también, o sea, más que ser parte o agentes importantes de la dinámica política, hemos sido vistos como de manera cómica, solo nos utilizaban para ganar vistas o para ganar apoyo, o incluso también nos prometían trabajos con empleos dignos, pero aún así no sucedía, o sea, eran falsas promesas y todo, y por eso yo creo que también nosotros en general, los jóvenes, nos sentimos externos a la política, porque nos intentan hacer parte, pero no nos hacen parte de una manera correcta, o sea, nos ven como memes, como formas de dar gracia y todo, y creo que eso es lo más duro, ¿no? Y tú, David, que, eres politólogo y has hecho de la política tu profesión,
¿Cómo ves el alejamiento de la población joven hacia la política? Lo primero que diría es que creo que ha habido un traslado, no necesariamente un alejamiento. ¿A qué me refiero con traslado? Antes de finalizar la Guerra Fría, con la caída de la Unión Soviética y todo eso, se estructuraba mucho lo que eran los partidos de cuadros o partidos ideologizados, un tipo de partido político donde te exigía un alto nivel de compromiso académico, incluso intelectual, de mucha actividad, y el objetivo de los partidos al final es la toma del poder, ¿no? O sea, llegar al Estado y hacer las reformas o los proyectos que están buscando. El tema es de que después de aquel evento, la diáspora ideológica, llamémosla, o sea, ese ámbito, ese mundo ideológico, empezaba a perder mucha fuerza. Entonces hemos dejado de considerarnos, por ejemplo, socialistas aférrimos, algunos, otros desde el otro lado más capitalista, digamos. Entonces ha habido una pérdida de esa especie de interacción política. Lo que ha llevado a la política juvenil a trasladarse a otros sectores, por ejemplo, como el activismo. No tiene que entenderse la política como un ejercicio meramente de llegada al Estado. Hacer política es intervenir en la esfera pública de decisiones. En la esfera pública de decisiones, si bien el Estado está en el centro, también están los partidos políticos, también están los activismos, también están los sindicatos. Entonces, hacer política no es solamente hacerlo desde el punto de vista desde el Estado. Yo veo más bien que hay mucho activismo en medio ambiente, por ejemplo. Hay demasiado activismo en medio ambiente, en temas de género, en feminismo. Entonces, la política se ha trasladado a otro ambiente desde el apartado juvenil. Si bien no es partidista, no tiene ciertas características ideológicas partidarias que tenían antes, ahora tienen otras, enfocadas a otra forma de hacer política. Creo que a partir de ahí se puede entender, pero sí es cierto que hay un alejamiento hacia ver el Estado, ¿no? Porque si tú quieres cambiar cosas en la sociedad, tienes que tomar el Estado, en muchos de esos casos, en la gran mayoría de esos casos, porque el Estado tiene un componente elemental que no puedes hacer solamente desde el activismo. El Estado tiene un componente coercitivo, o sea, una ley te obliga. Además, tú puedes transformar las instituciones y hacer ejercicio práctico de la política y cambiar determinadas cosas. Creo que eso va de la mano de la excesiva desconfianza que hay de los jóvenes hacia los políticos, hacia la decepción de hacer política. Es como lo que expresabas justamente, ¿no? O sea, hay una descalificación de los jóvenes de tratar de involucrarse en estos temas, de yo sí he estado en estos lugares, tú no. Creo que mucho de eso parte de ese quiebre igual entre generaciones. Entonces, desde ese punto de vista te lo podría explicar. Y ante los poderes del Estado y esta necesidad de la articulación de las juventudes para la toma de decisiones más tangible, por así decirlo, ¿cómo podemos entender esta relación ante la figura del presidente, ante la figura de la asamblea con la ciudadanía? Bien, hay que entender un poco sus roles. El rol del presidente es un rol ejecutivo, o sea, es un rol de acción, que no quiere decir que no necesariamente tenga un vínculo, porque el presidente está sujeto a la legitimidad de la gente. Si bien tiene una legalidad que lo sostiene, que es la legalidad del Estado, nosotros sabemos de que cuando pierde la legitimidad, voy a hacer esta distinción súper rápido, legalidad es obligación. Para Carl Schmitt, legalidad es obligación. Legitimidad es aceptación. A veces tenemos normas, por ejemplo, que son obligatorias, pero que no tienen aceptación, que no nos gustan, que no nos agrada. Entonces son dos cosas diferentes. El presidente juega en ese apartado de la legitimidad. Es ahí donde nosotros podemos tener una conexión con el Ejecutivo. Por ejemplo, nosotros podemos aceptar, podemos quejarnos o podemos decir está bien, podemos aplaudir determinadas políticas públicas o determinados ejes de acción del gobierno, pero siempre desde la aceptación o del rechazo. Es un mecanismo que nosotros tenemos para decir si algo está bien o está mal. En el caso de la asamblea esto puede ser algo más directo, siempre y cuando los asambleístas tengan esa conexión social de donde han provenido. En este caso en Bolivia tenemos un problema serio porque una mitad de los asambleístas vienen de parte plurinominal. Plurinominal quiere decir que ellos entran a la asamblea mediante una lista de votos. O sea, si tu candidato ha sido muy votado, se hace un cálculo que se llama la fórmula DONT y se calcula cuántos asambleístas de tu partido van a entrar a la asamblea. Entonces, pero es un mecanismo donde la gente no tiene intervención para elegir a sus candidatos, ¿verdad? Y después tienes la otra vía, que es la uninominal, donde tú marcas efectivamente en tu papeleta por cuál diputado quieres votar, uninominalmente, ¿verdad? Te puedes votar por un presidente y uninominal puedes votar por otro, si tú gustas. Entonces, yo encuentro que hay un problema ahí. ¿Por qué? Porque esa gente uninominal se supone que debería tener una conexión con las personas. Pero tienes un grupo de personas del partido que entran
Y aquí en Bolivia no tenemos partidos políticos en el sentido completo de la palabra, no tenemos partidos que tengan un continuo acercamiento con las juventudes, digamos. Entonces, lo que genera que no haya una representación real de los asambleístas. Los propios asambleístas que han sido elegidos en esta elección no tienen una representación real. ¿Qué quiere decir una representación real? Quiere decir que existe una conexión con la gente. Que si la gente está pidiendo cosas, tenga al diputado como ese medio para interceder en el legislativo, para generar proyectos de ley, resoluciones camarales, fiscalizaciones a través de peticiones de informe escrito o a través de censura, tal vez algún ministro. Entonces tiene su medio efectivo, pero en los términos reales no funciona así, y sabemos eso. Entonces yo creo que tenemos esos mecanismos de control social. Considero de que deberíamos tener un mecanismo legal, uno obligatorio, que lo obligue al poder a, si es que no estamos de acuerdo con algo, a hacer determinadas cosas o a destituir. Hay algunas cosas contempladas en la Constitución, pero necesitas algo muy macro. Por ejemplo, un referéndum revocatorio es algo macro, ¿se entiende? Pero deberían haber mecanismos micro, o sea, mecanismos más directos. Desde ese punto de vista podemos entender la relación. Genial, gracias. Y desde lo subjetivo, Nicole, ¿cómo ves la relación de la ciudadanía juvenil con el presidente y la asamblea? Yo creo que, o sea, en general, bueno, David ya nos ha dado todo la parte, ¿no? De que realmente no hay conexión, o sea, siento yo de que no hay una conexión, en particular con la ciudadanía, sí, tal vez puede haber con ciertos sectores políticos o ciertos sectores que sean, o sea, que tengan una conexión con, tal vez con un diputado o con las candidaturas en general, pero siento yo que con los jóvenes en particular sí ha habido mucha desconexión porque realmente no se han velado por los intereses, ¿no? Ahora sí tenemos un tema y toda esta última elección ha sido un tema principal que ha sido todo el tema económico, ¿no? Que realmente se ha tratado mucho de hablar el tema de que no hay las divisas, no hay dólares actualmente, así que nosotros te vamos a intentar traer dólares, te vamos a traer gasolina, que ha sido lo último más fuerte que ha habido carencia, pero realmente tampoco hubo una conexión, o sea, en este tema nosotros como jóvenes tenemos que entrar al activismo, no realmente, o sea, tenemos que entrar a hablar de nuestros intereses de feminismo, de medio ambiente, pero ya algunos partidos realmente no lo toman en cuenta, o sea, en este caso de la segunda vuelta, solo hablaban de que te vamos a traer dólares, te vamos a traer gasolina y todo, pero y también quedaban muchas cosas a lo suelto, no hablábamos de todo lo que era medio ambiente, no hablábamos de todo el tema de trabajos y empleos dignos, porque eso sí realmente se ve bien duro, ¿no? O sea, ahora nosotros los jóvenes tenemos que adaptarnos a ser freelancers o ser no ser parte de un trabajo con seguro, con aportes y que a un futuro, o sea, ahora no lo vemos, ¿no? Pero a un futuro, cuando seamos mayores, ya no vamos a tener, se puede decir, dónde caer, ¿no? O sea, cuando tengamos problemas de salud, no vamos a tener esas cosas, ¿no? Así que yo creo que ahí, gracias a estos temas, ha habido una desconexión fuerte, porque también, o sea, yo, desde mi perspectiva también de mercadóloga, solo nos veían como forma de ganar votos o ganar dinero, ¿no? Se puede decir así. No nos veían como un agente parte de, no, realmente nos veían como números, métricas, cosas así. O sea, creo que ahí empezó a haber la desconexión y ya cada vez se hizo más porque no nos escuchaban también, ¿no? O sea, esto de invalidar nuestras opiniones porque somos muy jóvenes también ha hecho que nos distanciemos mucho entre actores políticos o partidos y nosotros, ¿no? Los ciudadanos, ¿no? Mira, los jóvenes buscan un desarrollo económico y por lo tanto les interesan los temas de salud, educación, empleabilidad, violencia, y todos estos parten de la esfera pública y al mismo tiempo inciden en lo que es el factor económico, que no se debería reducir solo a divisas o estabilidad en cuanto a la canasta familiar, ¿no? Pero ¿cuán real es la participación juvenil ligada a la toma de decisiones públicas hoy en día?
Yo creo que hay un punto elemental que hay que contemplar, como el Estado es quien al final termina siendo ese carácter obligatorio del que te hablaba, ¿cierto? Ajá. Entonces tomar una decisión pública es tomar en esencia una decisión estatal. Sí, puedes tomar posiciones culturales, ideológicas sobre respecto a X temas, pero lo que te permite hacer la política es generar esa directriz pública de lo que vamos a hacer todos como parte de una sociedad. Entonces, respecto a tu pregunta, evidentemente no hay muchos jóvenes que están participando del Estado activamente, porque hay una desconfianza, algunos hasta lo tachan de adultocentrismo, ¿verdad? O sea, de solamente cierto tipo de personas que tengan ciertas características pueden gobernar y estar en el Estado. Y se puede comprender, ¿no? Por diferentes procesos tal vez de madurez política, incluso personal, porque la política te exige pues ser una persona al final responsable y disciplinada con ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, muchas veces se tiene la perspectiva que los jóvenes no cumplimos con eso, pero yo creo que no siempre es así. Creo que los jóvenes tenemos mucho por ofrecer y tenemos una mirada fresca de la realidad política. ¿Eso qué quiere decir? De que nosotros estamos, se puede decir, en la tendencia, ¿verdad? Incluso de los propios memes, del propio humor, o hacia dónde va a ir o apuntar este mundo, o los nuevos cambios. Entonces, incluir jóvenes al apartado público es como hacerle una actualización al Estado, en la forma de pensar y hacer política. Es lógico pensarlo de ese modo. Si siguen entrando personas de determinado rango de edad, por ejemplo de 50 en adelante, y esas personas son mayoritariamente las que manejan el Estado, pues no debe haber una actualización cultural del Estado y de sus formas de hacer la política. Entonces, en ese sentido sí existe un problema y no hay las iniciativas ni los incentivos para que los jóvenes tengamos algún tipo de confianza en participar de esta pelea por el poder estatal. Entiendo que sí hay alguno que otro joven, ya estoy viendo en algún comentario tal vez, no, pero yo sí participo. Sí, pero son algunos casos, no son grandes casos. El mejor ejemplo de eso, y hasta podemos hacer una media aritmética de la edad de los diputados y senadores escogidos, es de que todavía hay una brecha, ¿cierto? Todavía hay mucha gente que maneja el Estado por adelante de los 40 años, con formas y prácticas de ver la política que responden al pasado más que al futuro o a la innovación. Claro, un paso sería la paridad política, por ejemplo, que se ha buscado como un avance en la Asamblea y también en que se representen distintos ámbitos del Estado, pero no se habla, entre comillas, de una paridad etaria, ¿no? Que tengamos representantes de las distintas etapas por edades, porque como tú dices, tanto generacionalmente como culturalmente implican hacer una cohesión entre lo que podría ser el pasado, el presente y el futuro. Tener en cuenta a distintas personas de distintas edades haciendo la toma de decisiones. ¿O entenderías que eso no es la mejor forma de acercar o hacer que la juventud sea parte de este poder estatal? Yo encuentro que el problema es más cultural y de iniciativa. ¿Por qué lo de la paridad etaria tal vez, o algún tipo de mecanismo, ¿verdad?, para asegurarnos que hayan jóvenes puede funcionar mal? Porque en la política tú siempre buscas pues tratar de jugar con la norma. Entonces, por ejemplo, la norma te exige paridad en género. Pero ¿qué hacen muchos de los dueños de los partidos o los candidatos y toda la estructura política? Cumplen con eso y mandan a las mujeres, digamos, a suplentes, a la suplencia, con tal de cumplir con esa cuota, ¿verdad? Y que el verdadero candidato o el verdadero político al que les interesa está en la forma titular. Entonces, siempre hay formas de jugar con la norma. Yo veo de que puede haber una cuota juvenil, pero los partidos van a jugar también con eso, y los propios políticos. Van a agregar a cualquier joven solo por cumplir la cuota. Entonces yo les pregunto, ¿qué sentido tendría? O sea, no sería una representación real y una representación activa y legítima, ¿se entiende? Si hay verdadera participación juvenil, tienes una representación real y las cuotas se pueden cumplir. Pero si tienes que cumplir con las cuotas solo por cumplir, bueno, yo como político podría llamar a unos cuantos estudiantes que tenga, si es que soy docente, y tengo este proyecto, llenaremos el cupo y bien si tienes iniciativa y bien también si no la tienes, ¿verdad? Claro, pero vamos a cumplir con esa cuota. Entonces tenemos que hacer políticas, estos espacios son excelentes para motivar a la juventud a participar de la política, a cambiar nuestro país, a cambiar el sector internacional, porque también existe esta figura de los asambleístas supranacionales que tienen participación en organismos internacionales. Entonces hay que verlo de esa forma, de que nosotros sí podemos generar un cambio y un cambio profundo en el Estado, pero tenemos que participar, tenemos que animarnos.
con nuestras ideas frescas, con nuestra forma de ver la política. Por ejemplo, muchos jóvenes entienden de que la dicotomía izquierda-derecha ya no sirve. Ujú. Entonces, refresquemos esa forma de ver la política. Tal vez trabajemos en espectros políticos en vez de dicotomizarlo, ¿verdad? Constantemente. Yo le animo a la juventud en ese aspecto. Y tú, Nikki, que has vivido en carne propia el proceso electoral de este año y has aprendido sobre los procesos políticos que implica ejercer la ciudadanía, ¿te has visto con una necesidad de acercarte o alejarte del ejercicio político como joven? Porque igual en la mesa pareciese que hablamos de la juventud como este ente externo a nosotros, y en este caso, principalmente con ustedes, son pertenecientes al grupo etario. Y me gustaría saber, a ti, que es tu primer acercamiento con temas políticos, si todo este mecanismo te invitó a acercarte por una necesidad implícita de querer generar acción, o si te causa un total rechazo y crees que todo debería ser modificado. Realmente, o sea, este tiempo, genuinamente, yo sí era una gente súper externa, o sea, yo sí realmente me deslindaba, yo era la típica así de que no se habla de política en la mesa, porque siempre llegaba a conflictos, y yo tampoco, o sea, yo pensaba antes, o sea, que nosotros no éramos parte de, porque no había información, pero ahora también con lo que fui viendo, con lo que fui viviendo, es que realmente sí tenemos información, pero a veces como que no nos interesa llegar a informarnos, ¿no? O sea, no lo digo en general por todos, porque obviamente, igual como dice David, van a haber comentarios donde dicen, no, yo sí me informaba, y no, realmente no es así, pero sí yo sentía de que no buscábamos más, no buscábamos pertenecer realmente, o sea, yo al decir, no, yo no quiero ser parte de la política, eso también incluso fue, o sea, me enteré mucho tiempo después de que eso también es parte de hacer política, no ser parte de, ya es una decisión, ¿no? Como tú dices, que no, esto está mal, todo este sistema está mal, ya incluso es hacer política, aunque no parezca, ¿no? Y yo genuinamente, o sea, realmente todo lo que he visto, todo lo que ha avanzado, me ha hecho pertenecer mucho más, porque me ha hecho generar más que todo pensamiento crítico. Realmente yo no decía así de que yo voy a votar por esto, yo solo estaba yendo a votar por el candidato que más lo que me decían mis papás incluso, así de que si no votas por tantos, eres masista, ¿no? O eres así, o eres de este lado, y yo era de, bueno, ya ni modo, toca sacar a un gobierno, pero realmente no era así, o sea, realmente no es así. En todo lo que he aprendido yo ya generé mi propio criterio de que no, o sea, yo voy a ir a votar por el candidato que más realmente se asemeje a mis intereses, no al que yo no veía el hecho de volverme tan partidaria. Yo empecé a ver realmente las cosas de una forma distinta, de que la política no es partidaria, realmente la política es de todos los días, es todo buscar tus intereses, ya no buscar una candidatura de que no, es que tengo que votar por esta porque si no el otro candidato va a salir y no vamos a estar fregados. No, realmente no es así, o sea, es aprender cómo reconocer qué candidaturas van hacia nuestros intereses, hacia mis intereses en particular, quiénes yo quiero que gobiernen para que se hagan realidad esas cosas, porque también es otro tema que a veces dicen, o sea, hablan y realmente no se cumple, ¿no? Y eso yo creo que ha sido el criterio que yo he generado, y que, bueno, yo tenía un tema particular de que antes uno terminaba endiosando a los partidos, ¿no? O a una persona específicamente, ¿no? De los partidos, pero eso ya, con todo lo que aprendí, realmente me di cuenta que no es lo mejor, porque obviamente los partidos y los representantes políticos son humanos, ¿no? Pueden cometer errores, y al endiosarlos nos volvemos radicales, ¿no? Así de que no hiciste esto, así que mueres, o no sé, si lo hiciste, ya, listo, eres el mejor del mundo, te amamos y hay que ponerte un altar en la casa, no es así realmente.
Y creo que eso es lo que yo he aprendido en todo este tiempo, a generar mi propio criterio, a buscar yo mi información, a buscar yo los candidatos que realmente representen lo que yo quiero, ¿no? Porque, por ejemplo, sí me parecía importante todo el tema de los dólares, pero sí a mí genuinamente me preocupaba mucho de dónde íbamos a sacar, o sea, qué íbamos a sacrificar para sacarlos, ¿no? Para tener dólares, o sea, qué íbamos a sacrificar, todo el medio ambiente, todo el tema de nuestros recursos, ¿qué íbamos a dar? Así que realmente esas son cosas que yo no pensaba antes. Yo era de, ya, que solo arreglen la crisis y ya, y que se vaya tal gobierno, ¿no? Que se vayan tales representantes. Pero realmente no es así. O sea, yo he empezado a generar mi criterio de que también yo no tenía un tema ideológico. O sea, yo realmente era de X, o sea, ¿qué me importa? Realmente yo solo pensaba que había izquierda y derecha y ya, o sea, y de paso, así que no, que cierto lado está súper mal y que cierto lado es mejor, pero realmente no, o sea, yo aprendí que está mal también ser tan polarizados, porque hay que entender que ciertas cosas se pueden aprender de todos los lados, no necesariamente tienes que ser pucha radicalmente de cierto lado o no sé, exigir a otro lado que sea como uno quiere, ¿no? Realmente yo creo que es importante aprender de todo lo que podamos escuchar, o sea, de las experiencias, de la línea del tiempo que también ha tenido cada partido, porque incluso, o sea, si ponemos de derecha han habido exponentes muy buenos y exponentes también fatales, y de igual del lado izquierda hemos tenido igual exponentes que han hecho muchas cosas, pero también otros que realmente han hecho y han tergiversado todo lo que querían, ¿no? Así que creo que eso es lo que yo he aprendido todos estos 5 meses. Y tras entender que los intereses personales y colectivos están directamente relacionados con el ejercicio de poder, ¿podrías decir que te interesaría formar parte de estas estructuras para hacer un cambio, o desearías encontrar otros mecanismos que no te involucren, digamos, en los poderes del Estado? Yo creo que, o sea, en particular yo sí soy de, me gustaría involucrarme no tan directamente, ¿no? Que ser parte de algo que ya está involucrado directamente, pero siento yo que realmente ese no es el mecanismo, no es la vía realmente, porque si es que yo soy parte de algo que es algo más chiquito para que sea algo más grande, no, ¿cómo se me va a escuchar directamente mi voz, no? Realmente el ser parte de es también hacer notar tu voz, o sea, decir todo lo que quieres, decir y hacerte escuchar, ¿no? Porque eso también es lo complicado, o sea, puedes decir, pero realmente que te escuchen ya es otro tema, ¿no? Así que yo realmente sí me gustaría ser parte de, ahora con todo lo que he visto, con todo lo que he aprendido, con todo lo que he escuchado y veo, ya me gustaría hasta ser parte de esos colectivos, incluso para que mi voz se escuche. O sea, y yo sé que tal vez he hablado y he escuchado muchas cosas, también que ser la voz de esas otras personas, ¿no? Porque hay algunos que realmente sí no quieren ser involucrados, que se entiende, ¿no? También no necesariamente uno tiene que estar involucrado, pero sí. Bueno, gracias a Vida entendemos la dinámica teórica y práctica de lo que significaría el ejercicio ciudadano de las juventudes en la toma de decisiones, y por Nicole la experiencia empírica. Y dado el caso que son pocos, como mencionabas, pero que es necesario plantear, ¿qué riesgos trae dejar la política solo a los políticos? Esa pregunta tiene un poco de trampa. ¿En qué sentido? ¿A quiénes consideramos políticos? Yo creo que hay que hacer una definición conceptual. Político es quien participa de la esfera pública de decisiones en diferentes grados. Por eso cuando encontramos los estudios sociológicos de Robert Mitchell, de Pareto, etcétera, etcétera, encontramos que hay políticos ocasionales y políticos profesionales o semiprofesionales en algunos casos. Los profesionales son los que ejercen una carrera política, ¿no? O sea, que están en el Estado, que saltan de trabajo en trabajo, ¿verdad? De ministerio en ministerio. Pero nosotros también hacemos política ocasionalmente. A veces no de forma muy activa, a veces de forma más activa. Por ejemplo, una manifestación, una marcha, estamos haciendo política, estamos participando de la esfera de decisiones.
tal vez no tengamos el poder del Estado, pero estamos formando parte de, ¿se entiende? Porque al final el Estado, cuando tú te manifiestas, tienes que generar, ¿no?, algún tipo de negociación para apaciguar a las masas. Entonces estás participando de la toma de decisiones, tal vez no en último término, como para decidir si va a ser esto al final, pero en muchos casos puede ser una sentencia, como lo que ha pasado en el 2019, donde el Estado ha perdido, ¿verdad?, esa legitimidad que se tenía. Entonces hay que verlo desde ese punto. Considero que es muy importante de que la gente participe, porque hay un tema de esto de los políticos profesionales, digamos, como tú lo mencionas, estos políticos que solamente manejan el Estado y que están en esa carrera profesional. Dejárselo todo a ellos sí sería un error, porque no habría una actualización de las condiciones culturales y sociales de la realidad. ¿Se entiende? Entonces, porque ellos están ensimismados en una realidad política, una realidad partidaria, una realidad orgánica, pero no necesariamente tienen esa renovación de la que te hablaba previamente, ¿cierto? Entonces, me parece muy importante de que la gente participe activamente, y en especial los jóvenes, para hacer esa actualización que necesita el Estado en su forma de hacer las cosas. Lo que yo veo de que es algo negativo igual de esto es de que, bueno, los estudios sociológicos marcan que se tienden a formar élites en el poder. Es algo que pasa, es como que parte de nuestra naturaleza o cultura humana, dependiendo del enfoque de donde lo quieran ver, porque es un debate, pero tendemos a generar élites cerradas. Entonces, esas élites cerradas difícilmente se van a actualizar a las nuevas demandas de la sociedad y a los nuevos desafíos tecnológicos. Los medios por ejemplo, los medios de comunicación modernos, como lo son las redes sociales, es pues un nuevo escenario para los políticos tradicionales, por ejemplo. Y ni hablemos, digamos, de innovaciones tecnológicas en otros apartados, como los propios juegos. Hay muchos chicos, chicas les gusta jugar juegos, por ejemplo, que te presentan una forma de ver la realidad, ¿cierto? O los animes que uno consume, o las películas, y los políticos están alejadas de esa esfera cultural que va moviendo incluso y movilizando a las sociedades. Por ejemplo, cuando tú veías las manifestaciones creo que era en qué país era donde se ha manifestado y lo han sacado, Nepal, casi se me va el nombre. ¿Y One Piece? Y One Piece, claro, tenías, han hablado en Discord, han escogido a su, creo que era su ministro que lo escogieron por Discord. Sí, si mal no recuerdo. Entonces son esos aspectos culturales que tienen una influencia muy poderosa. No subestimemos la influencia cultural. Entonces me parece muy importante que los jóvenes sean más activos. Una vez más, a los jóvenes que me están viendo, métanse en política, sin miedo. Yo sé que tiene una connotación muy negativa, así de que no, te vas a corromper, o es muy poco moral, pero si queremos cambiar eso, tenemos que meternos. Claro. En alguna película igual se dijo, si quieres cambiar el sistema, tienes que infiltrarte primero. Claro, exactamente, y busquemos nuevas formas de hacer política, de modo tal vez más idealizado. Bueno, yo tengo una escuela más desde el realismo político, entiendo que la política tiene una dimensión maligna, tenemos que mentir, tenemos que ser fraude algunas veces, pero cuando entra gente que tiene un compromiso, una convicción, una idealización de la realidad, que no es malo necesariamente, esta fórmula de hacer política puede cambiar y podemos establecer pactos, negociaciones, consensos, en el buen sentido de la palabra, con el resto de actores políticos y generar un país de una democracia eficiente. Entonces no es malo tenerle miedo a la idealización y a imaginarnos un futuro mejor. Jürgen Habermas, por ejemplo, decía que lo que le caracteriza a la sociedad posmoderna, a esta sociedad que estamos viviendo, es que no tenemos una sociedad utópica en donde colocar nuestra mirada. Previamente a la caída de la Unión Soviética existía esa realidad utópica, de un lado o del otro. Cuando cae la Unión Soviética dejamos de ver un horizonte final y empezamos a entrar a una especie de nihilismo, ¿verdad? Tenemos una creencia más bien, ya no en la sociedad perfecta, o sea, ya no depositamos nuestra confianza en eso, sino en nuestra propia autodestrucción. Continuamente esta sociedad se caracteriza por ver continuamente los finales que vamos a tener, ¿se entiende? El final del mundo, desde los propios virus o las pandemias, o que, no, este sí va a ser el final porque la sociedad se está yendo al traste. Entonces ya no nos imaginamos un horizonte. Y creo que eso es algo muy peligroso. Creo que algo que si era positivo después de todo de las líneas ideológicas, era que te colocaba una sociedad mejor en donde colocar la mirada y nos esforzábamos. Entonces creo que eso es un elemento importante para
facilitar la participación de las personas. Y para ti, Nikki, ¿qué podría significar ejercer poder desde la ciudadanía? Bueno, yo creo que es un tema de hacer escucharnos, ¿no? O sea, el hecho de no ser partícipes, el hecho de no estar tan adentro y realmente no decir, o sea, estar hablando entre nosotros, digamos, en nuestra mesa con amigos y todo, y decir, no, es que yo no estoy de acuerdo en esto, está bien, pero realmente ahí no te haces ver, o sea, no haces hacer partícipe tu voz, y yo creo que es importante ir y buscar las formas en donde tu voz sea escuchada, ¿no? Porque no llegamos porque decimos, no, es que qué vergüenza, o tal vez, no, realmente siento que no es importante lo que estoy diciendo, lo que estoy pensando, pero tal vez sí, y creo que sí es importante ir a espacios en donde haya momentos en donde nos podamos expresar, en donde realmente hagamos notar nuestra voz, no solo que sean problemas chiquitos y ya tal vez realmente no son chiquitos y tienen ya desde tiempo y ya tienen alguna otra causante que es más complicada, ¿no? Yo creo que es importante ir a espacios que obviamente a veces no se nos presentan, ¿no? Realmente creo que tenemos mucho privilegio el estar en este tipo de espacios en donde nuestra voz sea escuchada entre no solo cierto tipo de personas o cierto círculo, digamos, sino que podemos llegar a medios incluso tradicionales, a medios digitales y todo, pero yo creo que realmente es importante que nuestra voz se haga escuchar y ir a espacios en donde nuestra voz sea escuchada. También hay este tipo de cosas en marchas, en protestas y todo, ¿no? Pero realmente hay que buscar formas de que nuestra voz sea escuchada y no quedarse ahí. Un elemento que te diría súper cortito, es muy importante la parte de la percepción. A veces se cree que los profesionales tenemos competencia en esto, pero en realidad es un poco lo contrario. Yo recuerdo un libro de John Elster, es un sociólogo, un filósofo, y te hablaba, al final los cientistas políticos o las ciencias sociales estudian las percepciones de la gente, porque las percepciones son las que construyen esa realidad social. O sea, sí hay cosas objetivas, pero hay un gran aspecto subjetivo sobre mucho de esa construcción social. Por ejemplo, el Estado es una construcción social al final de cuentas, digamos. Uh-huh. Entonces, es importante que lo que tú expresas, de cómo tú percibes la política y el rol de los jóvenes, es extremadamente importante, porque yo siento que lo que tú dices lo he escuchado muchas veces cuando trabajo así con diferentes grupos políticos. Entonces, es extremadamente importante participar también haciendo escuchar la voz, como mencionabas, ¿verdad? Uh-huh. Seguidamente en los propios videos de YouTube, ¿verdad? Aunque en los comentarios, pero opina de la política, muestra qué es lo que tú crees, lo que piensas, ¿verdad? Creo que es una parte muy importante. Ya acá nos hemos acostumbrado a hacer cierres reflexivos, usualmente es un mensaje final de cada invitado, pero como daremos una continuidad, me gustaría que el cierre reflexivo sugerido responda a una pregunta. Y es, ¿qué podemos hacer desde hoy para dejar de mirar el poder y empezar a ejercerlo? Cualquiera de los dos. ¿Quién quiere empezar? Lo primero que te diría, imaginar un horizonte. Puede ser hasta ideológico, lo que tú quieras, pero un horizonte de sociedad. Cuando tú te imaginas ese horizonte, te comprometes, hasta emocionalmente. Tienes convicciones y valores que quieres defenderlos a ultranza, en último término. Y eso te motiva, porque entiendes de que para generar cambios sociales tienes que participar en política, no te queda otra, tienes que hacerlo. Entonces, cuando ganas esa convicción, esos valores, te motiva a entrar y ejercer el poder efectivo, no solamente el poder desde ciertos estratos sociales, digamos, ¿verdad? Sino a ejercerlo en el Estado, que es el Estado lo que te permite generar esos cambios profundos, porque ya les dije una vez más, tiene esa parte coercitiva obligatoria que te obliga a funcionar la sociedad de una forma determinada. Entonces yo le animo a la gente a soñar nuevas sociedades, nuevos futuros, nuevas formas de entender cómo debería gestionarse no solo el ser humano, sino la sociedad en sí misma. Y eso muchas veces viene de la cultura. Entonces cuando nosotros vemos nuestros juegos, nuestros animes, vemos, ¿verdad?, nuevas realidades y decimos, oye, qué interesante que sería el mundo así.
Hagámoslo, ¿por qué no probemos? Claro, en diálogo, ¿no? También con cierta línea política, filosofía, tampoco traspasemos ciertos límites, pienso yo. Creo que tiene que ser una relación constante con lo que ya se ha construido. Pero hagámoslo, atrevámonos a soñar y a imaginarnos nuevos futuros, porque si no hacemos eso no vamos a cambiar muchas cosas. Yo creo que es muy importante esa dimensión cultural. Por eso me agrada mucho leerlo, por ejemplo, a Mark Fisher. Mark Fisher, cuando analiza nuestra realidad social, filosófica, hace análisis siempre de películas, de canciones, de modas culturales, porque es una parte que construye mucho de lo que nosotros hacemos como sociedad. Entonces, a la gente que me está escuchando, ¿te gustan ciertas películas, ciertos animes, ciertos juegos, y ves algo ahí que te gusta de cómo funciona? Llevémoslo a la realidad, muchas de esas cosas. Genial, gracias David. Sí, creo que es muy importante el empezar a imaginar algo para que luego lo podamos construir. Y tú, Nick, ¿qué tal ves desde tu percepción dejar de mirar el poder para que lo puedas ejercer? Yo creo que sí, realmente es importante todo este tema de dejar de solo ponerlo en palabras, ¿no? Realmente empezar a soñar para alcanzar las cosas es algo muy importante porque, si no me equivoco, obviamente pueden corregirme, pero el que empezó con este tema es Martin Luther King, ¿no? Que dijo, yo soñé un sueño, para la redundancia, I dreamed a dream. Y creo que realmente tenemos que empezar así, o sea, no vamos a hacer un cambio si no empezamos a soñar, no empezamos a buscar el hecho de ser parte de y hacernos escuchar y hacernos entender que no solo somos risas, que no solo somos memes, sino que realmente todo lo que hemos aprendido, todo lo que nos hemos guiado por animes, por películas y todo, es importante. O sea, incluso en nosotros hemos generado así nuestros criterios, ¿no? Y así hacernos saber, o sea, hacernos entender y así idealizar más que todo para que así lo logremos, ¿no? A veces va a ser complicado, ¿no? No podemos cambiar una sociedad entera, solo 2 personas, ¿no? Pero sí, en algún punto de nuestra vida vamos a encontrar a personas que sí tengan el mismo interés que nosotros, ¿no? O sea, no, creo que en general en todo lo que ha pasado en la Asociación Colmena Juvenil, eso es lo que pasó, ¿no? Que hemos encontrado voces que teníamos de acuerdo y estamos haciendo más. Y eso es lo importante, y llegar a idealizar para que así podamos alcanzarlo. No verlo como algo que no va a pasar porque es imposible, ¿no? Sino soñarlo y así llegar a hacerlo. Genial, gracias. Vamos a continuar en un siguiente episodio, pero de esta primera conclusión yo podría entender que la política no empieza en el Estado, sino que inicia con la conciencia. Esto fue Voto Consciente de Asociación Colmena Juvenil. Gracias.